Muy bien, continuamos trabajando y explorando los componentes de los Table Widgets que nos permiten trabajar justamente con datos tabulares. Vamos a volver a ejecutar el ejemplo que teníamos en el video anterior, en el cual simplemente vemos los datos de una lista de contactos que tenemos, ¿sí? Y vamos a empezar con algunos métodos que pueden resultar de utilidad para trabajar con tablas. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que tengo definidos estos datos, ¿sí?, llamo al método agregar datos, que de paso podríamos abstraer todo esto dentro de ese método o en un método distinto, pero vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a utilizar otro método para configurar la tabla. Entonces vamos a crear un método que lo vamos a llamar configurar tabla, y en ese método vamos a tomar todos las propiedades y los métodos específicos que nos provee la clase QTableWidget. Entonces, para empezar, hemos visto, si tomamos nuestra tabla contactos, hemos visto que podemos cambiar el conteo de columnas y de filas utilizando los métodos setColumnCount y setRowCount. Actualmente tenemos 3 columnas. Si indico 4 y cambiamos el row count a, por ejemplo, 5, vamos a ver que aparece una fila y una columna adicional dentro de nuestra tabla. Entonces ahí tenemos nuestra fila adicional y la columna también. También podemos definir el conteo para que sea menor que lo que tenemos actualmente, que en este caso va a ser de justamente 2. Fíjense que tenemos solamente un error, si así lo queremos pensar, que es que el último dato de esta columna va a tratar de ajustarse a la siguiente fila, ¿sí? Y esa es una de las consecuencias de no tener un conteo de columnas o de filas que no coincidan con nuestros datos. También nosotros podemos, si no cambiamos estos valores, vamos a comentarlos, lo que también podemos saber es cuál es la cantidad de filas y columnas que tenemos utilizando row count y column count. Entonces los métodos sin set delante me va a devolver justamente el número de filas o columnas. Si ejecuto mi ventana, vamos a ver que tenemos 4 filas y en nuestra consola aparece justamente 4, que es el número de filas que tenemos actualmente. Bien, vamos a cerrar nuestro programa. Y otra de las cosas que podríamos cambiar es el título que tenemos de nuestros encabezados, ¿sí? Vamos a ver nuevamente. Nuestros encabezados horizontales son los que se encuentran aquí arriba, ¿sí? Aparecen como 1, 2 y 3. Y estaría bueno que en lugar de escriban qué son los datos de cada una de esas columnas. En nuestro caso tenemos el nombre, el apellido y el correo. Luego tenemos los encabezados verticales, que en este caso no hay mucho drama en que permanezcan con los números, ¿sí?, para indicar que este es el primer registro, el segundo y así sucesivamente. Pero sí estaría bueno que los encabezados horizontales tengan los nombres de sus respectivos tipos de datos. Así que para ello vamos a comenzar a comentar también esta línea. Para ello vamos a modificar los encabezados tomando nuestra tabla, ¿sí?, y utilizando este método que se llama setHorizontalHeaderLabels, ¿sí? Es decir, cambiar las etiquetas de nuestros encabezados horizontales. Bien, aquí adentro podemos pasarle una lista o una tupla o incluso un conjunto. Entonces vamos a utilizar una lista que definamos nosotros: nombre, apellido y también teníamos correo. Bien, así que si ejecuto una vez más puedo hacerlo mediante este botón. Ahí tenemos entonces nombre, apellido y correo. El único drama es que lo hizo al revés cada uno de estos encabezados, ¿sí? Entonces vamos a tener que modificar la lógica de este método, ¿sí? Entonces fíjense que en nuestra primera fila tenemos correo, que es el último dato, luego tenemos apellido que quedó en el medio y por último nombre, ¿sí? Así que vamos a cambiar por una tupla, a ver si con eso resolvemos, ¿sí?,
el problema. Y en este caso resolvemos nuestro problema, ¿sí? Entonces habíamos utilizado las llaves y en ese caso estamos permitiendo que se pueda ordenar ese conjunto de datos. En este caso nosotros no queremos ningún tipo de orden o ningún cambio, sino en el orden en el cual hemos ingresado los valores necesitamos que se cambien cada uno de los encabezados, y por eso vamos a utilizar aquí las tuplas, ¿sí? Que de paso es correcto utilizar tuplas porque no vamos a modificar esta estructura en ningún momento. Bien, continuamos. Entonces ya sabemos que podemos cambiar el conteo de filas, de columnas. También sabemos que podemos cambiar justamente el valor de nuestros encabezados. Lo otro que podemos hacer es cambiar, ¿sí?, cuál es el ancho de las columnas o de nuestras filas. Vamos a trabajar con las columnas. Bien, por lo general las filas no necesitamos cambiar el ancho, pero sí de nuestras columnas. Entonces para ello tenemos que indicar cuál es la columna con la cual vamos a trabajar y luego el ancho. Por ejemplo, 150 píxeles. Así que ejecutamos una vez más. Y fíjense que ahora el ancho de nuestra columna nombre es mucho más grande que las otras. En el caso del nombre quizás no es tan necesario porque los datos de nombre son bastante concisos, así como de los apellidos. Pero en el caso del correo sí, porque si ustedes se fijan van a ver que aparecen truncados los datos porque el ancho de correo no me permite ver los datos. Así que si pruebo una vez más, van a ver que el que debería incrementar es el del correo. El del nombre y apellido pueden quedar igual o incluso podría achicarlos un poco. Bien, entonces vamos a trabajar con el de correo, ¿sí? Antes de hacer eso voy a preguntarle cuál es el ancho de esa columna, ¿sí? Recordemos que para todo método set por lo general tenemos justamente un método análogo también. Así que vamos a ejecutar. El ancho de esta columna es de 100. Vamos a ver si lo incrementamos entonces a 150. Una vez más. Columna 2 a 150. Ahora probamos. Bien. Y me olvidé de cambiar el nombre del método, que sería setColumnWidth. Una vez más. ¿Sí? Ahora se ha incrementado el ancho, solamente que como excede el contenedor de nuestra tabla, entonces ¿sí?, aparece el scroll bar debajo, ¿sí? Tenemos dos tipos de soluciones. Podemos ocultar nuestros encabezados, ¿sí?, o podríamos bajar un poco más el ancho de nuestra columna, así que podríamos decirle 145, ¿sí? Todavía tenemos un poquito de margen, así que vamos a bajarlo a 140. Bien, perfecto. No quedó perfectamente alineado, pero tenemos entonces el ancho que nos permite ver el tamaño de los correos que aparecen en nuestras celdas. Bien, perfecto. Antes de avanzar con algún método particular de eventos, ¿sí?, quiero retomar un poquito estos dos métodos que son el setColumnCount y el rowCount. Si nosotros nos vemos obligados de cierta forma a cambiar cuál es el rowCount y el columnCount, entonces una sugerencia es que primero ingresemos los datos y luego cambiemos justamente esos valores. Entonces fíjense que una vez que ejecuto el método de agregar datos, estos se agregan a nuestra tabla. Así que voy a tomar el rowCount y el columnCount y los voy a trabajar debajo del llamado a estos dos o a este método, ¿sí? Entonces, columnCount. ¿Cuántas columnas necesito dentro de mi tabla? ¿Sí? Podríamos decir que cada una de las tuplas tiene la cantidad de datos que yo necesito. Entonces lo que puedo hacer es tomar la tupla de datos, ¿sí? Voy a tomar la posición 0 de la tupla de datos, ¿sí? Aquí tenemos un error, porque me faltaría self delante. Bien. Y de la columna 0 voy a obtener 3 elementos que los puedo contabilizar utilizando len. Bien. Voy a comentar esto y voy a imprimir cuál es el columnCount de mi tabla, ¿sí? Debería obtener la cantidad de columnas según la cantidad de ítems que tenga
por ejemplo, la primera tupla. Ejecutamos, mi column count es 3 y tenemos entonces 3 filas. Y para hacer lo mismo con el row count, puedo hacer exactamente lo mismo, solamente que le voy a pedir la cantidad de elementos de la tupla, ¿sí? De la tupla completa, porque tengo 1, 2, 3, 4 tuplas internas. Y esa es la cantidad de filas que necesito. Así que ejecutamos una vez más y tengo exactamente 4 filas, ¿sí? De esta forma voy a tener la cantidad de filas y de columnas que se adecúen a los datos que están agregados en mi tabla, ¿sí? No a números manuales que los he ingresado yo. Esa sería una de las formas más correctas de trabajar con el row count y el column count. Bien, por último, eventos. Dentro de los eventos podemos trabajar con clic y con doble clic, ¿sí? Cuando nosotros hacemos clic en un ítem, lo voy a ejecutar una vez más. Cuando hago clic en un ítem específico de la tabla, ese ítem queda seleccionado, ¿sí? Si hago esto, entonces he seleccionado más de un elemento. Pero por lo general, cuando hago clic en un ítem específico sin arrastrar, queda seleccionado solamente ese ítem o esa celda. Entonces vamos a trabajar con un evento, ¿sí? Vamos a indicar dentro de nuestro método configurar tabla. Vamos a tomar la tabla y cuando hacemos clic en una columna lo vamos a conectar con un slot, un método que vamos a llamarlo ítem seleccionado. Bien, entonces ese método lo vamos a definir aquí abajo dentro de la clase ítem seleccionado, self. Bien, entonces con los ítems que tenemos seleccionados podemos recorrerlos utilizando un for in. Así que for item in, vamos a tomar la tabla contactos, y tenemos este método que se llama selected items, que nos devuelve los ítems seleccionados. Entonces, por cada uno de esos ítems que queremos hacer, bueno, por lo general podríamos seleccionar cualquiera de los valores, ¿sí? Recordemos que lo que se nos va a devolver es un QTableWidgetItem, así que todos los métodos de esa clase los podemos utilizar. Por ejemplo, puedo usar row para saber qué fila ha sido seleccionada. También puedo usar column, nos va a devolver la columna. Y como vimos previamente, el método text nos devuelve el texto de un ítem específico. Así que voy a ejecutar esto. Y si hago clic aquí, por ejemplo, aparece 10 Jimena. Si hago esto, si selecciono varios, ¿sí? Bueno, en este caso no me está apareciendo ninguno, pero voy a seleccionar solamente uno, ¿sí? Porque lo que hice hoy fue arrastrar y hacer clic, arrastrar y soltar, y no estamos controlando ese evento, sino simplemente el clic en cada una de las celdas. Entonces ahí obtengo la fila, la columna y el texto también. Bien, perfecto. Entonces tenemos a disposición varios métodos que nos permiten trabajar con las tablas, modificar sus datos y también modificar parte del comportamiento visual de las mismas. Las tablas son elementos muy poderosos que nos permiten trabajar justamente con varios elementos y varios valores. Así que en el caso que necesites un widget de que tenga estas características, ya sabes cómo utilizarlo.